Te expliqué sobre las colisiones y le expliqué sobre lo que son direcciones MAC. Sí, sigamos bien, ¿verdad? Para esta parte última que vimos. ¿Estamos bien? Creo que la diapositiva pasada fue en la que nos quedamos. ¿Dónde está? Sí, creo que sí. Ok. Les estaba explicando lo que es la parte de los hexadecimales, ¿se acuerdan? Y luego también aquí abrí un documento de Word para explicarles también que cuando trabajamos con octetos, en binario, en direcciones IP, que cuando se involucran dos octetos, hay que respetar cada bit del octeto, es decir, los grupos, como aquí es el caso, que los cuatro primeros bits representan el primer hexadecimal, los cuatro siguientes bits representan el siguiente hexadecimal, ¿sale? Entonces también en el sistema hexadecimal como tal, binario, acuérdense que se tienen que tomar en cuenta los grupos de bits en los que vayamos a trabajar. Y en especial cuando trabajemos con subnet o con direcciones de 32 bits, pues los primeros 8 es un grupo, otros siguientes 8 es un grupo, aunque los 32 conformen la dirección IP versión 4, ¿sale? Y igual, tomen en cuenta lo siguiente, por cada 8 bits es un byte el que se va a utilizar. Ya también en clase anterior les comentaba que la dirección MAC está compuesta, lo que son los primeros 6 dígitos hexadecimales, identifican al fabricante. Aquí pueden ver los primeros que están aquí en naranja. Esos bits de la dirección MAC de las tarjetas de red o las interfaces Ethernet identifican al fabricante. Identifican a lo que es la tarjeta comunica y el resto lo identifican a lo que es el fabricante. Entonces, en este grupo de dos bloques, es como hay la combinación de que las direcciones MAC que vienen en las tarjetas sean únicas. En teoría, no se deben de repetir. A veces se clonan, pero ya con fines de querer entrar o utilizar direcciones no autorizadas. Es como si copiaras la misma placa de tu carro para otro. ¿Vale? Está fuera de lo legal. Ahora, ¿cómo funcionan las tramas? En tanto origen y destino, siempre lo que son los switches van a conmutar. ¿Se acuerdan que les he comentado que hoops capa 1, porque solamente regeneran la señal, switches capa 2, porque hacen la conmutación, y routers capa 3, dispositivos de capa 3. Y los switches, su conmutación consiste en que mediante las direcciones MAC van a identificar a qué puerto, ¿vale? Hay una presentación que estoy corriendo ahorita. Exacto. ¿Viene ahorita el cambio de diapositivas o no? Creo que solo se ve el PowerPoint como si lo fuera a editar. Sí, gracias. Están viendo ahorita que estoy moviendo. Que estoy editando. Sí, Ok. Sale, va. Entonces, perdón. Entonces,
Un switch, este switch, tiene una tabla de direcciones MAC, la tabla de arriba, ¿sale? Este switch, cuando prende, tiene una tabla que se llama MAC Address Table, y en esa tabla lo que va a hacer es que va a asociar cada puerto con una dirección MAC. Entonces, cuando llega una trama, que en este caso llega aquí esta trama con destino, origen y pues lo que son los datos que corresponden. El switch lo que vale son las direcciones, direcciones MAC, y de ahí va a determinar hacia qué puerto lo tiene que mandar. Eso es la conmutación. ¿Sale? ¿Qué tiene diferente el hub? El hub recibe una trama y la manda a todos. No lee las direcciones MAC. ¿Sale? Y en el caso de los switches, de los routers, perdón, leen direcciones IP. Y lo mandan para diferentes segmentos. Acuérdense que en cada segmento puede haber un grupo de switches, no nada más uno. Entonces, el router identifica de manera global segmentos de red. Y los switches identifican de manera local las direcciones MAC para poderlas conmutar a cualquiera de sus puertos. Cuando llega una dirección de la cual no tiene conocimiento el switch, perdón, lo que hace es que ahí sí la envía a todos, menos al puerto por el que la recibió. Pero se da mucho lo que son las difusiones, porque las distribuyen a todos. ¿Sale? Y aquí está lo que es un ejemplo de una dirección MAC. Vean que aquí tiene este servidor, tienen una dirección IP y tienen direcciones MAC. ¿Sale? En la trama tienen que llevar las diferentes direcciones, tanto direcciones físicas como direcciones lógicas. El switch de manera local va a identificar los puertos, pero el router de manera global, lo que son segmentos de red, va a identificar a qué segmentos lo tiene que mandar. ¿Sale? Entonces, ojo con lo siguiente. También existen direcciones de difusión que utilizan diferentes protocolos, que lo vamos a ver también más adelante. Normalmente, por ejemplo, aquí dice, cada dispositivo de la LAN Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet, y las características de transmisión Ethernet son las siguientes. Una dirección MAC. ¿Qué es esto? Esto normalmente son direcciones de difusión cuando todas son Fs. Todas son el último dígito válido en la combinación. ¿Vale? Entonces, cuando hay difusiones, inunda a todos los puertos. Aquí lo pueden ver. Tienen el switch, pero llegó una difusión y lo mandó para todos. Esas difusiones sirven para que se identifiquen entre dispositivos y también se cree la tabla de direcciones MAC. ¿Sale? Un switch inicia en blanco, no tiene tablas. Un router inicia en blanco, crea sus tablas de enrutamiento. Entonces, a menos que haya una trama guardada, una dirección guardada, pero eso ya son mecanismos de seguridad que también lo vamos a estar revisando conforme avancemos. ¿Vale? Entonces, así funcionan. Las direcciones MAC de difusión tienen siempre diferentes destinos y también es diferente, puede ser diferente el protocolo. Normalmente es con F, todas Fs, que es lo que se utilizan. Entonces también va a haber ocasiones donde también haya paquetes de multidifusión. ¿Se acuerdan que vimos un término? Unidifusión, multidifusión y difusión. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Qué es unidifusión? Solo se envía a un host. A un host. Ajá. ¿En qué casos? Pues creo que era cuando se enviaba un mensaje que no fuera de difusión. Por ejemplo, a una impresora, ¿están de acuerdo? Y multidifusión, ¿se acuerdan en qué casos? ¿Se acuerdan que en los switches configuramos VLANs? Entonces, multidifusión puede ser que vayan todos a una VLAN. Y las otras interfaces que van a estar asociadas a otra VLAN, pues ni se van a enterar. ¿De acuerdo? Y en el caso de difusión, que es a todos,
pues ahí sí, no discrimina y se las manda a todos los dispositivos. Entonces, tienen plenamente ese propósito. Es por eso, es por eso que los switches se conoce que dividen dominios de colisión. ¿Sale? ¿Qué significa que dividan dominios de colisión? Significa que las paquetes se los va a mandar solamente a los grupos quienes los involucren. Entonces, al ser menos paquetes, hay menos probabilidades de colisiones porque hay menos tráfico. Por eso se dice que disminuyen. Y los hubs los aumentan, los hacen crecer, porque si agregas un hub más, todas esas tramas van a ser afectadas a los que ya estaban, aparte los puertos de él. Si agregas otro hub más, también cada trama que se envíe va a afectar a los 2 hubs que ya estaban y a todos sus puertos. Por eso se dice que incrementan los dominios de colisión. Y los switches los disminuyen. ¿Sí queda claro? Y pues ya lo que siguen siguientes son prácticas. Van a reforzar principalmente lo que son las direcciones MAC, tanto en dispositivos mediante WARCHAC, también mediante la configuración de los switches y en la MAC Address Table de los switches también que van a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, esa tabla de direcciones está o lo ubican en lo que son en la CAM de los switches. ¿Y cómo lo identifica? Por cada puerto va a asociar una dirección MAC. También por eso es posible que al momento de que lleguen direcciones MAC a los puertos, también se pueda configurar de que sí la permita o no, o que la deniegue. Ya sería eso aplicando seguridad en los puertos y es gracias a eso a que pueden conocer las direcciones MAC que corresponden para cada uno de sus puertos de los switches. ¿Sale? Entonces, y cada que llega una trama, va a leer la dirección MAC destino y la va a comparar contra lo que es su tabla y ahí va a identificarla con algún puerto. Si no la identifica con algún puerto porque no la conoce, la registra y lo manda a todos los demás puertos, que son principalmente las de difusión. ¿Vale? Y aquí está lo que es el filtrado de direcciones MAC. Vean, esta es una MAC Address Table. Entonces, asocia el puerto 1 con la dirección MAC 00 OA. ¿Sale? Aquí los abrevia, solamente pone 4 caracteres últimos de la dirección MAC. Y en el puerto 4 tiene asociado 000D. Entonces, ¿qué sucede? Que el puerto 2 y el 3 ni se van a enterar. Va a ser la conmutación interna, de manera que establece un circuito del puerto 1 al 4 y ahí eso es lo que se conoce conmutar, y hace el envío de las tramas solamente involucrando sus 2 puertos. A su vez podrían estar ocupadas el puerto 2 y 3, también incluso haciendo una conmutación entre ellos. Entonces son conmutaciones que se hacen separados por puertos y eso no va a afectar a los demás. Por eso es la ventaja de los switches y por eso disminuyen los dominios de colisión. ¿Sale? Y ese es el filtrado mediante direcciones MAC. Hay un video, yo creo que mejor déjenme les digo cuál es, para que quede más claro esta parte. A ver, déjenme les digo cuál es, para que ustedes mismos lo abran ahí, porque mi conexión está bien lentota, está muy mal. Ahora, ¿no se ha comunicado con ustedes el coordinador? Justo me mandó un mensaje, pero era de otra cosa, ¿no? No sé a qué se refiere. ¿No tenía que ver con Cisco, Aurora? No. Ok, entonces, más tarde a lo mejor también me comunico con ustedes. Yo creo que sería principalmente el grupo que trabajó el viernes de ustedes. Pero por Discord yo creo que les mando mensaje. El coordinador se va a comunicar con ustedes. Probablemente yo creo que no ha podido.
¿Sale? Ok, a lo mejor se le pasó. Gracias. Sí, por favor, nada más para estar pendientes y comunicarlo luego, porque sí hay, va a darnos algunas indicaciones. Bien, entonces el video. A ver, lo puedo reproducir y al final de todo pues les pongo a poner el texto de traducción. ¿Les parece bien? Entonces se los comparto. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on. A ver, les comparto pantalla. Si se detiene o no lo ven, por favor me dicen. Y lo pueden reproducir, lo pueden reproducir en su equipo. Si ven material. Sí se ve. Sí. Ok, lo de play. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A, and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. The Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame, and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA. The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address,
and notices that MAC address is in its MAC address table. So it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is a match, so it receives the rest of the frame. Claro, si se fijan, es el In this filtrado. video, Perdón. PCA is going to send an Ethernet frame to PCB. Ahí te lo explico. Se fijan, es el filtrado. Y sí pueden observar que va leyéndolas, pero también a la vez va también agregándolas a sus tablas MAC. Entonces, tanto routers como switches, conforme comienzan a trabajar, van agregando las direcciones. Y esto es para que todas las direcciones que van agregando, pues sean las que actualmente recibieron la información. Por eso no tendría caso que guardaran, porque podrían guardar incluso la de un dispositivo que ya no esté funcionando. Entonces, cada vez lo envían y actualizan. Hay otro caso, el gateway predeterminado. Acuérdense que en una topología, en una red, va a haber dispositivos conectados a una LAN, pero van a tener una puerta de enlace o gateway predeterminado a una salida que va a ser una interfaz de un router. ¿Sale? Haciendo una analogía, si estamos en el TEC, creemos sería la calle, ¿están de acuerdo que solamente está, bueno, aquí sería o la puerta del estacionamiento o la puerta donde entramos caminando? Esa es la puerta de enlace, ya es una salida afuera. Aunque internamente hay varios salones que pueden estar entre puertos. Eso lo administraría un switch. Y nuestra puerta de enlace para todos, estando el Para TEC, poder pues efectuar va a ser, vamos a pensar cómo salir caminando. Va a ser la puerta de la entrada. ¿Sale? Es la salida. Entonces, todas las tramas o todos los dispositivos que están dentro de la red LAN tienen una puerta de enlace predeterminada. Y muchas veces la configuramos en el switch para que el momento que al switch llega una trama que no identifica, la va a mandar en automático a la puerta de enlace, que es la interfaz que está conectada al router. ¿De acuerdo? Siempre acuérdense que en una red LAN vamos a configurar su puerta de enlace. Va a ser la interfaz WAN o interfaz de capa 3, dispositivo de capa 3, que es la salida. ¿Vale? Y si es una red LAN donde solamente tenemos switches, ahí no importa la puerta de enlace, porque solamente va a ser una red interna donde no tiene una salida hacia afuera. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí queda claro. This video, PCA is going to send a packet to the internet because the destination IP address is on another. Perdón, lo vuelvo a regresar. Va. In this video, PCA is going to send a packet to the internet because the destination IP address is on another network. So in this case, the source MAC address is that of PCA. The destination MAC address is that of the router of 000D. So the Ethernet frame is sent to switch S1. Switch S1 receives the frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table. So it just simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address, and because that destination MAC address is not in the MAC address table of switch S1, it floods it out all ports. PCB receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the frame. Switch S2 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is in its MAC address table, so it also simply refreshes the 5-minute timer. It examines the destination MAC address of the frame, which is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC gets the Ethernet frame, and because the destination MAC address does not match its own MAC address, it does not accept the rest of the Ethernet frame. The router receives the Ethernet frame, and because the destination MAC address does match its own MAC address, it accepts the rest of the frame.
Now we'll look at the Ethernet frame coming from the router back to PCA. The source IP address is the IP address actually of a device on a remote network. The source MAC address is that of the router at 000D, and the destination MAC address is that of PCA. The frame is sent to switch S2. S2 receives it, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it. It then examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it forwards it out port 1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, which is not in its MAC address table, so it adds it to its MAC address table. It examines the destination MAC address, which is in its MAC address table, so it goes ahead and just forwards it out port 1 towards PCA. PCA examines the destination MAC address, and because it is a match, it accepts the rest of the frame. Bien, sí queda claro lo que es el filtrado que hacen los switches mediante direcciones MAC. Nada más tenía una duda en la tabla de enrutamiento. ¿Las direcciones se agregan automáticamente cuando conectas un cable o tienes que configurar algo? Ok, tabla de enrutamiento son los routers varios y se agregan directamente en automático. Tienen mecanismo que mandan las actualizaciones que son los mensajes de difusión. O sea, para eso son las difusiones. No sé si alguna vez a alguien le haya tocado configurar una dirección y que por casualidad esté repetida y en automático le aparece que esa dirección ya existe. Es porque intenta mandar la difusión, pero como ya todos tienen información sobre esa dirección, pues se encuentra que esa dirección ya está repetida. Entonces, es en automático se envían difusiones. Cada que se agrega una computadora o que hay un cambio de una ruta o que se agrega un enlace, se envían difusiones en automático. Lo que configuramos manualmente pues son las direcciones o bien el servidor de DHCP para que los dispositivos agreguen su dirección. Si lo conectas sin dirección, pues no manda nada, a menos que hubiera un DHCP. ¿Sale? Sí, queda Felina, claro. por favor. Gracias. Bien, perdón. Entonces, es así como funciona. Y les comento, siempre, bueno, más adelante lo van a ver con los routers. Todos los enlaces están comunicados. Si un enlace cae, el router en automático manda actualizaciones. Es parte de su trabajo, es pues parte de su naturaleza, que enseguida mandan comunicando sobre ese cambio, ese enlace, esa red que ya va a dejar de identificarla y manda el cambio
para que los demás routers también quiten esa red o ese enlace como una posible ruta. En el caso de los dispositivos de red desde un host, al momento de conectarse, en automático hacen el envío de difusiones. Acuérdense que las difusiones son paquetes en las cuales mandan información del dispositivo de sí mismo para que puedan identificarse. Y de esa manera sus direcciones pueden agregarse a donde correspondan, a las tablas del switch o bien a las tablas de enrutamiento del router. ¿Vale? Es en automático. ¿Alguna otra duda? No. Entonces, lo dejamos aquí por hoy, ¿les parece bien? Y vamos a empezar, mañana empezamos a aprender los exámenes para la siguiente semana. ¿Sale? Entonces, ahorita de momento, si no hay ninguna otra duda, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe.